Hola, yo soy la doctora Esther Molinares Rodríguez y te doy la bienvenida a la primera escuela virtual Amarse para ser feliz, donde descubrirás cómo potenciar tu amor propio, desarrollar tu autoestima y transformar tu realidad, expandiendo tu grandeza interior en todas las áreas de tu vida. El día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Ana Lombardía desde España. Ana Lombardía es psicóloga, experta en temas de sexualidad, especializada en terapia sexual y de pareja y es monitora de igualdad de género. La ponencia del día de hoy, Educación Sexual, Afectividad y Amor Propio, la iremos descubriendo de la mano de Ana Lombardía. Entonces, démosle una cordial bienvenida a Ana Lombardía a la primera escuela virtual Amarse para ser feliz. Bienvenida, Ana. Es un placer tenerte el día de hoy aquí. Un placer para mí también. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Ana. Bueno, entonces, antes de comenzar a desarrollar la temática del día de hoy, como suelo hacer con todos los expertos invitados, me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué significa el amor para ti? Pues el amor, yo creo que más que con un sentimiento, que, ¿no? que siempre se habla, ¿no? del sentir, yo creo que tiene que ver con hacer, ¿no? Con hacer el Ujú, amor. El amor yo creo que es algo que se hace y tiene que ujú, ver con cómo nos cuidamos en este caso, ¿no? Con cómo nos cuidamos a nosotros mismas, qué mensajes nos damos, qué cosas hacemos para sentirnos bien, qué cosas hacemos para mejorar nuestro estado de ánimo, qué cosas hacemos para respetarnos. Yo creo que tiene que ver con las cosas que hacemos para amar, no tanto con ese sentimiento, sino con cómo nos tratamos. Yo creo que eso es lo más ujú. importante. Muy bien. Y me gustaría también preguntarte, ¿cuáles crees que son los beneficios del amor? Uf, infinitos. Son infinitos. Yo creo que los beneficios del amor, es que yo creo que el amor es un básico, ¿no? Ujú, En nuestra vida, entonces es imprescindible para el bienestar del ser humano. Puede ser el amor hacia uno mismo, hacia la gente que tienes a tu alrededor, de amigos, familiares, no tiene por qué ser únicamente el amor de pareja, ¿no? Que parece que ujú. siempre es al que Sí. más importancia se le da, sino todos los amores en general. Y es que mejora, tiene beneficios para el estado de ánimo, para la salud física propiamente, ¿no? Mm, Va directamente conectado con los beneficios que puede tener para el sistema inmune. Entonces, que ujú. son tantísimos que no sabría ni por dónde empezar. Bien, pero bueno, ya nos mencionaste los principales o Sí. los que a tu consideración son los beneficios del amor. Y me gustaría preguntarte desde tu experiencia profesional, ¿cuáles consideras que serían como los pilares fundamentales para potenciar el amor propio y desarrollar la autoestima? Yo creo que lo principal es la aceptación. La Ujú, aceptación de cómo es uno mismo, ¿no? Muchas veces estamos en constante lucha por intentar ser mejores o intentar ser de otra manera o adaptarnos a lo que supuestamente nos dice la cultura o la sociedad en la que vivimos sobre cómo ujú, tenemos que ser. Y yo creo que en el momento en el que aceptas cómo tú eres, las necesidades que tú tienes, tus rasgos, tus características, tus valores, tus actitudes, ujú, a partir de ahí, todo lo que vayas a hacer va a ir dirigido a amarte, ¿no? Luego ya veremos, yo qué sé, eso no significa, ¿no? Que no puedas trabajar para ser una mejor versión de ti misma y por tanto ujú, quererte más todavía. Pero yo creo que la aceptación es lo fundamental. Y no es tan ujú, fácil, ¿no? Parece como, bueno, acéptate a ti mismo, ¿no? Está tan manido que ya está pierde ujú, su sentido muchas ujú, veces. Pero es tremendamente importante el que podamos aceptarnos como somos y a partir de ahí todo es muchísimo más fácil. ujú. Entonces, la aceptación como pilar fundamental para amarse, aceptarnos tal y como somos. Y quizás una pregunta un poco personal, Ana, ¿cómo fuiste tú potenciando tu amor propio y desarrollando tu autoestima a lo largo de tu vida? Pues, pregunta interesante. Sí, pues para mí efectivamente el tema de la aceptación ha sido fundamental. Ujú, El, el ir aceptando como soy, ¿no? Y a mí, claro, que yo soy psicóloga, ¿no? Siempre los psicólogos siempre creemos, ¿no? Que se puede mejorar y ser siempre una mejor versión de sí mismo, pero el aceptar también el que hay cosas que, bueno, que no tengo por qué cambiar o que voy a dejar de ujú, esforzarme para intentar conseguir ciertas cosas, para mí eso ha sido fundamental. Es decir, bueno, mira, pues yo soy así y ujú, hay cosas de mí misma que no me gustan o que no van a gustar a los demás, pero las voy a aceptar como tal y las voy a abrazar también, ¿no? Voy a aceptar que ujú, no soy perfecta. Yo creo que eso para mí ha sido ujú. fundamental, el aceptar que no soy perfecta, que no tengo por qué serlo.
Muy bien, muchísimas gracias Ana por abrirnos tu corazón, expresar una perspectiva personal y también profesional. Y ahora para entrar en materia, la ponencia del día de hoy y la temática que desarrollaremos de la mano de Ana Lombardía es educación sexual, amor propio, afectividad y amor propio. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, Ana, ¿qué papel juega el amor y la sexualidad? O sea, ¿cómo van de la mano o qué papel juega el amor y la sexualidad en este caso? Y es que creo que no son dos cosas que se puedan separar. Ujú, La sexualidad tiene que ver con cómo somos, con cómo nos ujú, relacionamos con los demás, con cómo nos relacionamos con nosotras mismas. Muchas veces se habla de el sexo por un lado y la afectividad por otro, pero ujú, son dos cosas que van ligadas de la mano, ¿no? Muchas veces parece que el sexo tiene que ver con lo genital o con orgasmos ujú, o con cuerpos desnudos, ¿no? Pero en realidad la sexualidad es todo aquello que nos hace sentir bien, que nos aporta algo positivo, que compartimos ya sea solas o con otra persona, porque queremos, porque lo deseamos. Y eso puede ser un beso, puede ser una caricia o puede ser una mirada o puede ser una ujú. sonrisa, o puede ser ir dados de la mano por la calle, es decir, que es un continuo y tenemos Ya. distintas formas de sexualidad con nosotros mismos o con parejas o con gente que no Ujú, sea nuestra pareja, puede ser con un ujú, amigo, con un familiar o con el panadero que te recibe con una sonrisa todas las mañanas, ¿no? Es decir, que ujú. son distintas formas de relacionarnos, entonces, aunque muchas veces por una cuestión metodológica separemos la sexualidad de la afectividad, en realidad es todo lo mismo, es un continuo que va adquiriendo distintas formas. Ujú. Y ya en relación al amor propio y la sexualidad, ¿qué papel juega el amor propio con la sexualidad? Pues es un pilar fundamental. En el momento en el que tú te quieres a ti misma, te respetas, te aceptas, te conoces, Ujú, eh, a partir de ahí la sexualidad, pues a lo mejor más a nivel de piel, a nivel ujú, genital o de relacionarte físicamente con otras personas, se facilita increíblemente y mejora muchísimo, ¿no? Porque si tú sabes qué es lo que te gusta, sabes lo que no, conoces tus límites, te respetas, puedes ujú, trasladarle todo eso, por ejemplo, a una pareja, puedes pedir lo que quieres en la cama, puedes negarte a lo que no quieras, puedes sentir, puedes conectar muchísimo mejor, también incluso vamos a estar en mucha mayor disposición de dar placer a otra persona, ¿no? ujú, Y hacia uno mismo exactamente igual, o sea, hacia ti misma tú puedes aprender, por ejemplo, a masturbarte, o puedes aprender a acariciarte, o puedes aprender, no sé, a tomarte tu tiempo para descansar, que yo creo que eso también es una ujú, forma de sexualidad, es una forma de autocuidado ujú, y por tanto va a ser vamos, una pieza fundamental, ¿no? ujú, Si no hay amor propio, no puede haber una buena sexualidad en ningún caso, ni a solas, ni en ujú. pareja, ni con nadie. Bien. Y a mí me llamó mucho la atención cuando empecé a seguirte y a conocer tu trabajo, esto de sexo en la piel, ¿no? Lo has mencionado también, el contacto, la piel. Sabemos que hay infinidad de terminaciones nerviosas en la piel, que es continente y es contenido. Y pues quisiera que le contaras a la audiencia un poquito, ¿por qué sexo en la piel? Pues mira, para mí Ujú, Sexo en la piel fue bueno, el proyecto inicial con el que yo empecé, no es de hecho el nombre de mi página web, y para mí era fundamental el transmitir esta idea de que el sexo no está únicamente ujú, en los genitales, ni tiene nada que ver, sino que es algo que se siente por toda la piel y todos tenemos piel y ujú, todos, por tanto, tenemos la capacidad de sentir, de dar placer, de recibir placer y que es uno de los órganos más importantes junto con el cerebro probablemente, ujú, ¿no? ujú, Para sentir la sexualidad. Y luego cada ujú, uno somos de una manera y tenemos gustos distintos y formas de personalidad totalmente distintas, pero todos tenemos piel y todos, ujú. por tanto, podemos sentir y podemos disfrutar de esa sexualidad. Por eso yo creo que la piel es tan importante a la hora de relacionarnos. Claro, desde el psicoanálisis para Freud, y de hecho para los que nos formamos en este aspecto, consideramos la piel fundamental porque es la primera forma de livinización que tiene la madre o de eugenización de la madre hacia el hijo, hacia el padre, cuando toca al bebé, para que incluso se represente interiormente, o sea, se represente a nivel psíquico, y tú mencionaste esa conexión cerebro-piel, y por eso lo traigo a colación, y se represente en todas sus zonas, ¿no? Como que ese mapa y todo su cuerpo se represente a nivel mental. Entonces, es muy importante y me parece precioso ese concepto y el que hayas tú empoderado ese eslogan para, pues para tu trabajo.
Y me gustaría también, Ana, preguntarte, ¿cuáles son las preguntas que con más frecuencia o las problemáticas en relación a educación sexual que pueden hacerte las mujeres en tu consulta en lo cotidiano? Las mujeres principalmente consultan por tres cosas en la consulta, en la mía en concreto. Por Ujú, falta de deseo sexual, por dificultades para llegar al orgasmo o por molestias a la hora de tener penetración vaginal. Son ujú, las tres cosas principales por las que me preguntan. Son las ujú, grandes preocupaciones. Porque, claro, culturalmente ¿no? La sociedad lo que nos dice que para tener una buena vida sexual tenemos que tener penetración, ujú, tenemos que llegar al orgasmo siempre con relativa ujú, facilidad y con rapidez, porque para perder el tiempo, ¿no? Y también que tenemos que tener ganas siempre de ujú, tener una sexualidad de tipo genital. ¿No? Y entonces, claro, cuando alguna de esas cosas falla o cojea o no es acorde a como se supone que debería de ser, la ujú, gente viene a la consulta por lo general eh, bastante asustada, bastante temerosa, bastante confundida, porque su sexualidad no se ajuste a lo que se supone que tiene que ser. ¿No? Como es que no llego al orgasmo de esta manera o no consigo llegar en pareja o, no, o tengo menos deseo sexual que mi pareja, ¿no? Por ejemplo, también soy bastante frecuente, o la penetración me molesta por el motivo que sea, ujú, ¿no? Y entonces, claro, eso es por lo que la gente suele consultar realmente. ujú. Y digamos, en cuanto a estas tres formas, o estas más bien estas tres consultas que hacen las mujeres, nos pudieras dar tal vez, Ana, un poquito de orientación o quizás estrategias positivas que pudieran darle un poquito de luz a esas mujeres que nos están escuchando y que quizás se identifiquen con algunas de estos tres aspectos que has tocado. Vale, bueno, son tres aspectos muy distintos, Ujú, pero lo que los une a los tres en general, yo creo que es esta presión que tenemos porque nuestra sexualidad tenga que ser de un modo determinado. ¿No? ujú, Es el tienes que tener siempre orgasmos, tienes que tener penetración, tienes que tener ganas, ¿no? Siempre hay como una obligación, hay un imperativo cultural alrededor de todos ellos, ¿no? Y al final precisamente es ese imperativo por cómo se supone que tiene que ser nuestra sexualidad lo que va a hacer que existan estas dificultades en la cama, ¿no? ujú, Si yo estoy pensando que tengo que tener un orgasmo, lo más probable es que no lo tenga, porque en vez de estar sintiendo, estoy pensando, ¿no? ujú, Y no estoy concentrándome en la cama. Yo estoy pensando, venga, concéntrate, córrete, que tu pareja está esperando a que te corras, o yo me estoy masturbando y me estoy ujú, masturbando para tener un orgasmo, pues no, no lo voy a tener, por supuesto. ujú, Pasa exactamente lo mismo con la penetración. Si yo pienso que tengo que tener penetración porque es una práctica súper importante sin la cual mi pareja no va a estar contenta o sin la cual yo voy a ser rara o voy a ser extraña, por tanto no me voy a relajar, me voy a tensar, mi cuerpo se va a poner en tensión y por tanto la penetración me va a doler. Con el deseo ujú, sexual pasa exactamente lo mismo. La gente cuando viene por falta de deseo sexual es por un deseo sexual en concreto, porque no quiero tener un tipo de sexualidad genital que implique que tenga penetración o que tenga orgasmo. A lo ujú, mejor el resto de la sexualidad sí me apetece que me besen, me apetece acariciar, me apetece abrazar, me apetece ducharme desnuda con mi pareja, ¿no? Pero claro, como no me apetece el resto, ya creo que hay un problema o anticipo, ¿no? Es como si mi ujú, pareja viene a besarme, como está la obligación después de si mi pareja se excita, ya tengo que acabar echando un polvo, tengo que tener penetración, pues entonces ya no me apetece, entonces freno antes, ¿no? ujú, Entonces, lo que subyace a todo eso es esa presión, entonces yo creo que es importante hacernos fuertes y asumir eh, qué tipo de sexualidad me gustaría tener, qué es lo que me apetece ujú, hacer en cada momento y hasta dónde quiero llegar en cada momento. A lo mejor me apetece tener un orgasmo, a lo mejor no, a lo mejor me apetece tener penetración, a lo mejor no. Pero eso ujú, es perfectamente legítimo y eso sigue siendo un encuentro sexual completo. No tengo que llegar a ningún lado, ¿no? Yo creo que eso es ujú. súper importante recordar. Claro, porque has tocado este aspecto más relativo a la sexualidad como una comunicación con la pareja, un disfrute realmente con infinitas maneras de acuerdo a la propia, mm, digamos, personalidad o los propios gustos, porque has bien mencionado que no necesariamente la sexualidad es igual genitalidad o coito y que siempre una relación sexual tiene que terminar con penetración. Se puede disfrutar de muchas maneras, pero esa presión cultural es lo que de alguna manera estigmatiza o pone etiquetas o determina la manera en que se debe o no hacer. Y eso es más algo muy personal. En relación a, ya hablamos un poco de las generalidades o las consultas que con más frecuencia llegan
a ti con respecto a la mujer. Y si esto lo aplicamos en cuanto a educación sexual y las preocupaciones a nivel masculino, o sea, a nivel del hombre, ¿cuáles serían ellas? Las de los hombres principalmente a veces vienen también por falta de deseo, pero Ujú, vienen principalmente por dificultades con la erección y con el control de la eyaculación. ujú, Esto es lo que más viene. Por, también por lo mismo que ellas, ¿no? Al final es que no somos tan distintos. Ellos también tienen la ujú, misma presión que nosotras por que la sexualidad sea de un modo en concreto. Y la presión que tienen ellos es la de que ellos tienen que tener siempre una erección, que tienen que tenerla siempre dura y que tienen que aguantar lo suficientemente en la cama sin correrse para que nosotras lleguemos al orgasmo antes que ellos y que lleguemos con la penetración. Al final es ujú, como la penetración y el orgasmo son el núcleo alrededor del cual gira todo lo que hacemos en la cama. Y ujú, entonces, claro, al final esa presión hace que aparezcan todas las dificultades que hay en la cama. O sea, por muy claro, distintas que puedan parecer las dificultades para llegar al orgasmo o el control de la eyaculación, que parece como lo opuesto, o el ujú, dolor en la penetración o las dificultades para lograr mantener una erección, al final la base ujú. es lo mismo, es esta presión que tenemos porque el sexo sea de una determinada manera, lo que hace que se disparen todas las Mm, dificultades en la cama. ya. ¿Y ahí qué orientaciones o qué estrategias puedes tú darle a la audiencia masculina para minimizar o darles una luz a estas preocupaciones que tienen ellos con respecto a la educación sexual y a su desempeño en la sexualidad? Mira, yo creo que ahí es fundamental que entiendan que tanto la erección como la eyaculación son reflejos, ¿vale? Y que como Ujú, reflejos no podemos hacer nada para controlarlos, ¿vale? ujú, Eh, lo único que podemos hacer en la cama es relajarnos y disfrutar y excitarnos. Es lo único que podemos hacer. El resto de cosas no tenemos control sobre ello. Por ejemplo, mira, cuando un hombre, voy a coger aquí un bolígrafo, cuando un hombre, por ejemplo, intenta tener una erección, cada vez que él intenta tener una, es decir, para tener una erección, lo único que puedes hacer es relajarte y desinhibirte, ¿vale? Y ujú, excitarte. No puedes intentar tener una erección porque no funcionan las erecciones así, solo funcionan con excitación y punto. ujú, Entonces, cuando un hombre intenta tener una erección es como cuando tú sujetas un bolígrafo con la mano y pretendes que si lo sueltas, que no se caiga, ¿no? Entonces, mm, venga, concéntrate, no quiero que se caiga, pero el bolígrafo se cae una y claro, otra vez, ¿no? Entonces, ujú, al final, cuando intentamos controlar un reflejo del cuerpo, lo que generamos es más descontrol, es que se nos baje la mm, erección, o igual cuando intentan no llegar al orgasmo. Cuando intentan no ujú, llegar al orgasmo, lo que consiguen precisamente es llegar antes de lo que les gustaría. ujú, Se produce más descontrol. Entonces, que descontrolen, que se desinhiban, que se lo pasen bien en la cama y que asuman que eso no está en su control, que lo único que pueden hacer es pasárselo bien. Y lo ujú, otro súper importante es que intenten darle menos importancia a su pene. El pene no es el ujú. centro de la relación sexual. A nosotros no nos importa tanto su pene como nos importa a ellos, ¿no? Y nosotras asumimos con muchísima más facilidad que un pene pueda tener una erección, se le pueda bajar, se le pueda volver a recuperar la erección, que va a haber veces en las que ellos van a controlar mejor los orgasmos, otras veces no. Y no pasa nada, ¿no? No esperamos que funcionen como máquinas. Los únicos que esperan funcionar como máquinas son ellos. Nosotras tenemos Ujú, unas expectativas muchísimo más realistas acerca de su ujú. sexualidad y no les vamos a dar tanta importancia como les están dando ellos. Bien, claro, es una forma de que ellos se relajen y sepan que, como bien dices, el centro de la sexualidad no es el pene. Y ya en cuanto a la sexualidad y un poco que nos orientes tú o le des a la audiencia herramientas o contestes muchas preguntas que les surgen al respecto, mm, ¿qué papel juega la fantasía en la sexualidad? Bueno, depende para cada persona. Yo creo que la fantasía puede jugar un papel fantástico y maravilloso. Hay gente que no tiene tanta capacidad de fantasear o de imaginar y Ujú, disfruta más de la parte más física, más corporal, por así decirlo. Pero la fantasía puede ser una herramienta maravillosa porque lo bueno de la fantasía es que no corres ningún riesgo con ella, es decir, tú puedes fantasear con lo que quieras, es decir, nadie te va a hacer daño, nadie te va a romper el corazón, no te vas a quedar embarazada, no vas a contraer ningún tipo de infección de transmisión sexual, con lo cual, es decir, todos son ventajas y además nos permite disfrutar de cosas que no podemos disfrutar en la realidad o que no queremos. Es decir, podemos ujú, fantasear hasta con cosas que sean ilegales, porque ujú, vale todo, mientras no lo traslades a la realidad, claro, vale absolutamente todo. O puedes fantasear con cosas que no están a tu alcance, puedes fantasear ujú, con alguien, con un famoso, con una famosa que no conoces, puedes fantasear con un amigo, con una amiga, con la novia de tu
tu mejor amigo, es decir, con quien quieras, porque vale todo, ahí Ujú, vale todo. Y, 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 y por tanto, las posibilidades que tenemos son infinitas. Y, ujú, bueno, yo creo que es la mejor forma que es la más extensa, por lo menos ujú. la que menos fronteras tiene. Ujú. Y algo que pueda favorecer o que ayude a las personas a desarrollar un poco la fantasía, si es que están o inhibidos o no lo han experimentado en su sexualidad y que tú pudieras comentarnos. Mira, para eso, por ejemplo, dos claves. Por un lado, la novela erótica o los relatos eróticos. Te dan Ujú, ideas. ujú, Y también, es decir, cuando estamos leyendo, la, la mente se obliga a fantasear, se obliga a sumergirse dentro de esa fantasía y por tanto se aprende a estimularse, aparte de que puedas coger ideas de contenidos que a ti te puedan resultar interesantes, ¿no? Pues yo siempre ujú. recomiendo tanto la literatura, desde una novela erótica o los relatos eróticos que en internet hay muchísimos, Miles. gratuitos y fantásticos. Y Ujú, luego, por otro lado, recordar que una fantasía no tiene reglas, no hay normas a la hora de fantasear. ujú, No tenemos que fantasear con una historia que tenga un principio, un nudo y un desenlace como si fuese un ujú, cuento. No, puedes ir de una idea a otra, puedes tener más intensidad o menos, puedes fantasear de repente con una cosa o con otra, con una persona o con otra, volver al principio, volver al final. Y no hay reglas, no hay nada que esté ujú, prohibido, no hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal. Y cuando conseguimos interiorizar eso, las fantasías pueden ser infinitas y tremendamente placenteras y tremendamente ujú. creativas. ¿Y hay alguna novela erótica que sea, por ejemplo, de tu preferencia y recomiendes tú a tus pacientes? Por ejemplo, mira, yo recomiendo mucho las novelas de Mimi Cass. Mimi Ujú, Cass es un seudónimo de una escritora española, gallega, que de hecho es médico. Ella es una ujú, médica, pero que bueno, que escribe novelas eróticas muchísimas y preciosas, por ejemplo. El ujú, deseo de Amanda, de Susana Iborra, también es una novela erótica también preciosa, de autodescubrimiento personal y de crecimiento personal y novela erótica fantástica. Las novelas de Elizabeth Benavent también son ujú, fantásticas, ¿no? Tiene toda una saga, por ejemplo, la saga de Valeria, que es Valeria y sus amigas y las distintas historias sexuales que tienen ella. ujú, Luego yo siempre recomiendo mucho también, no es una novela erótica como tal, pero sí que es un libro que se llama Mi jardín secreto, que es una antología de fantasías sexuales femeninas. ujú, Es una antología, es decir, hay de lo más variopinto, ni siquiera son las más representativas, ni las más extendidas, pero sí que es una antología de todas las cosas con las que las mujeres fantasean. Y entonces son ujú, relatitos cortos que un montón de mujeres han escrito contando ellas cuáles son sus fantasías eróticas. Y hay ujú, vamos, yo qué sé, de fantasías de tríos, o fantasías con niños, o fantasías con perros, fantasías de violación, fantasías, o sea, de absolutamente todo, ¿no? Y es ujú, fantástico ver la gran variedad y que todas y cada una de ellas son legítimas. ujú. Muy bien, entonces ahí ya tiene la audiencia un buen material para ir despertando su fantasía. Y en relación, porque se ha hablado mucho, o hay algunas, digamos, a nivel comercial, está muy ya incluso el acceso gratuito y demás a la pornografía. Y hay muchas o chicos o chicas que despiertan esa fantasía o su sexualidad con la pornografía. ¿Es benéfica o es perjudicial la pornografía para la sexualidad, Ana? A ver, depende de por dónde lo cojamos. La Ujú, pornografía no está hecha para educar, está hecha para excitar. Es algo que no se nos debe de olvidar. La pornografía puede ser beneficiosa siempre y cuando haya una buena educación sexual detrás y que podamos interpretar lo que estamos viendo. Porque la pornografía es ficción y no se ujú, nos tiene que olvidar, es la ficción. O sea, cuando vamos a ver una película, yo qué sé, de Star Wars, no salimos del cine esperando que nuestro coche se haya convertido en una nave espacial y que, ¿no? Lo tenemos claro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vemos una película porno no sucede lo mismo. Esperamos que mm, nuestra vida sexual sea de la misma forma, ¿no? ujú, Mira, el otro día estuve trabajando con un chico de 16 años en la consulta que me preguntaba eso. Y dice, no, es que el sexo no es como las películas porno. Y dice, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con las películas porno. No vas a hacer eso, no vas a hacer esas cosas. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que vas a ujú, hacer. Así, bueno, hay un par de cuerpos desnudos o tres, o los que haya, pero el resto no tiene nada que ver. Y entonces, claro, les asombra muchísimo porque no hay una educación sexual detrás. El ujú, porno puede ser beneficioso porque te puede ayudar a excitarte, porque te puede dar material para masturbarte, porque puede estimular tu fantasía,
pero tiene también algunos prejuicios en el sentido de que, bueno, si no hay una educación sexual detrás que te ayude a interpretarlo mal. Y luego, otro de los riesgos que tiene el porno es que cuando vemos un vídeo porno, nos podemos habituar a ello. ¿A qué me refiero? A que la pornografía nos ofrece un tipo de estimulación muy potente, muy alta, ¿vale? Entonces, si tú te habitúas, o sea, son imágenes muy directas, muy rápidas, Claro. muy concretas. Incluso muchas páginas web te ofrecen la opción de ver varios vídeos en multipantalla y puedes verte 2, 3, 4 vídeos a la vez. ¿Qué Ujú. pasa? Que si tú te habitúas a este tipo de estimulación tan alta, todo lo que esté Claro. por debajo, la vida real en sí Ujú. misma, se nos queda corta, ¿vale? Es como el que se Ujú. acostumbra a beber alcohol y con 4 copas no se emborracha, necesita 8, ¿no? Ujú. Porque te has habituado al alcohol, pues te habitúas a la pornografía. Entonces, si te habitúas a consumir pornografía con cierta frecuencia, hay gente que produce este proceso de habituación y luego le cuesta excitarse o llegar al orgasmo si no es con Ujú. pornografía. Hay Claro. una película, por ejemplo, muy interesante que se llama Don John, que sale Scarlett Johansson y Julianne Moore. Es una película muy interesante en el que muestra el caso de un chico que se habitúa a la pornografía y luego si no es con pornografía no es capaz de disfrutar en la Mm. cama. De hecho, ves escenas, ¿no?, en las que el chico está manteniendo relaciones sexuales con una chica y con el portátil abierto con el vídeo porno viéndolo al lado, ¿no? Porque si no, no es capaz de excitarse. Y bueno, muchas gracias, Ana, por toda esta explicación que nos has dado en relación a la pornografía, que seguramente será de mucha utilidad y esclarecerá esto que nos acabas de decir. Una cosa es la excitación y que puede potenciar la fantasía, y otra muy diferente a que se viva eso como una realidad y se extrapole a la cama de las parejas o las personas que vean la pornografía. Y dentro de tu experiencia profesional, ¿qué podrías compartir con la audiencia como estrategias, herramientas o quizás orientaciones para poder disfrutar de una sexualidad placentera, responsable, enriquecedora? En ese aspecto, Ana, ¿cuáles serían Tanto en esas pareja o orientaciones? a ¿Cómo? solas pues si te decía solas, en pareja. Bueno, si tú nos hablas de las dos opciones, sería mucho mejor. Vale, pues mira, a solas yo creo que es fundamental el conocerse. Conocer Ujú. tu cuerpo, aceptarlo, quererlo, mimarlo. Eso implica desde cuidar tu alimentación, hacer ejercicio físico, cuidar tu aspecto con la ropa o con lo que te vistes, sin necesidad de ir de punta en blanco todos los días, ni mucho menos, pero sí cuidarte y verte bien. Yo creo que eso es fundamental. Y luego conocer, por ejemplo, también tus genitales, las distintas formas de estimularlos, probar cosas nuevas, probar a tocarte de maneras distintas. Parece una tontería, pero muchas veces nos acostumbramos a estimularlos con una mano y podemos hacerlo con la otra o hacerlo con las Ujú. dos a la vez, tanto hombres Mm. como mujeres, ¿no? Y solo con cambiar eso cambia mucho. El Ujú. utilizar lubricantes para mí me parece una cosa maravillosa, no hace falta tener problemas de lubricación para usarlos, y me parece que te dan un punto distinto a la hora de estimularte que puede ser tremendamente beneficioso, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esa puede ser una clave importante. Y, por supuesto, desarrollar las distintas fantasías que podamos tener a través de la literatura, a través de relatos o a través de estimular la propia fantasía, ¿no? Y en pareja, me parece también muy importante el analizar qué es lo que estamos haciendo en la cama en pareja y por qué lo estamos haciendo. Si es porque se supone que es lo que tengo que hacer o porque realmente me apetece. ¿Por qué estoy Ujú. haciéndole sexo oral a mi pareja? Porque es lo que toca, porque creo que eso le va a hacer feliz, pero yo aún así lo estoy haciendo porque y Ujú. no me gusta, porque a mí no me gusta, no me excita ¿no? O me aburro con ello. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago en general o por qué lo estoy haciendo en este momento en concreto? Ujú. ¿No? Porque muchas veces hacemos en la cama lo que se supone que tenemos que hacer Ujú. y no tanto lo que nos gustaría estar haciendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, mira, yo Ujú. que doy muchos talleres de divulgación y, por ejemplo, doy un taller que es el de felación y masturbación masculina, ¿no? Y muchas chicas me dicen, no, es que cuando le estoy haciendo una felación a mi pareja me canso, ¿no? O me aburro y hay un momento en el que, pues, para, ¿no? O sea, es decir, Ujú. ¿por qué tienes que continuar? Porque se supone que tenemos que hacer una felación hasta que él llegue al orgasmo. No, a lo mejor no necesariamente. Hazlo mientras te lo estés pasando bien. En el momento en el que te canses o en el que te aburras o lo que sea, pues para y haz otra cosa, Ujú. ¿no? Y esa cosa que puede parecer tan tonta, pero muchas veces no nos paramos a pensar por qué hacemos en la cama lo que estamos haciendo. Y yo creo que eso, cuando lo hacemos, podemos dar un giro tremendo a nuestra sexualidad y empezar a vivirla realmente de otra manera muchísimo más placentera. Mm.
Y cómo, cuando se habla, por ejemplo, de sexualidad responsable, ahí, ¿cómo nos podrías orientar al respecto, Ana? Ahí, mira, yo creo que es fundamental conocer cuáles son los riesgos. Hay Ujú, riesgos a nivel, por ejemplo, de embarazos no planificados, de infecciones de transmisión sexual y riesgos a nivel emocional. Nos ujú, tenemos que cuidar con los tres. El uso de preservativos, tanto preservativos para el pene como preservativos para la vagina y para la vulva, yo creo que son fundamentales a la hora de contraer, vamos, de prevenir los riesgos de infecciones de transmisión sexual y también para prevenir embarazos no planificados. Está sucediendo una cosa a día de hoy y es que, por lo menos en España, ujú, las campañas de prevención de riesgos están disminuyendo y están cayendo en picado y por tanto están aumentando los riesgos ujú, de, bueno, los casos de infección, los embarazos no planificados. Pero es importante recordar que los riesgos están ahí, luego cada uno asuma el riesgo que quiera asumir, ujú, pero los riesgos están ahí y es importante el preocuparse por ellos para tener una buena salud sexual. Luego la gente dice, no, ujú, no, es que con el preservativo no siento lo mismo. Ya, bueno, ¿y qué? O sea, es que es lo que hay. Claro que no se siente lo mismo, por muy finos que sean y por ujú, muy depurados que estén a los preservativos, lo mismo no se siente, pero no es lo mismo, claro que no. claro. Pero bueno, peor es estar enfermo que eso, ¿no? O sea, es decir, Ujú, que luego cada uno asuma los riesgos que quiera asumir. Y con los riesgos emocionales exactamente lo mismo. No vale el sexo a toda costa. Cuando hablamos de, no, de separar el sexo del amor o de mantener, no, esto es solo sexo, pero nada más. Nunca es ujú, sexo, pero nada más. Siempre hay algo ujú, más. No te digo que hay una relación romántica de ningún ujú, tipo, ¿no? Pero somos personas, tú cuando te metes en la cama con alguien no vas solo con tu cuerpo a tener orgasmos y ya está, no. Vas ujú, tú con tu personalidad, con tus miedos, con tus inquietudes, con tu buen día en el trabajo, con tu mal día, vas con todo, ¿no? ujú, Y por tanto te relacionas con otra persona y la otra persona de algún modo te puede herir. ujú, Corremos riesgos, pues yo qué sé, de que no te quiera volver a ver y eso dañe tu autoestima, o de que el encuentro sexual no sea como a ti te gustaría, o de que no respete tus límites en la cama y te sientas herida por ello, lógicamente, ¿no? Es decir, ujú, que hay que cuidar también esos límites, ¿no? Y ver con quién nos queremos relacionar y ver cuáles son, van a ser nuestros límites y poner reglas en la cama sobre ujú. qué es lo que espero, qué estoy dispuesto a aceptar, qué no y qué es lo que deseo, sobre todo qué es lo que deseo. Ujú. Sobre todo en lo que dices tú de los riesgos emocionales que son muy importantes de cara a quizá las expectativas que tiene uno u otro en cuanto a la relación sexual y sobre todo quizás en estos encuentros a veces de una sola noche o de una sola relación que a veces se van o la chica o el chico y si al otro día ya ninguno se llama o ya eso pasó, pues no pasó nada, pero que eso no genere sufrimiento o un trauma a la persona. Ahí quizás en relación a esos encuentros de una sola noche, mmm, ¿qué, qué, ¿qué orientación podrías darles tú a las personas, a las chicas, tanto a las chicas como a los chicos, en lo referente a esos encuentros? A ver, es que los encuentros sexuales de una sola noche, o sea, primero tenemos que tener claro si realmente queremos eso, Uh -huh, porque no todo el mundo vale para eso. Hay gente que necesita involucrarse más y relacionarse más que otra para sentirse bien. Una de las cosas que sucede muchas veces, incluso con gente que lo hace con determinada frecuencia y que busca el efectivamente tener esos encuentros sexuales de una noche, es que luego te reconocen tanto hombres como mujeres que luego tienen al día siguiente una sensación de vacío, de malestar. Y eso es tremendamente frecuente, de verdad, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? uh Que parece que -huh, esto es patrimonio de las mujeres y muchísimo menos. uh -huh, También pasa mucho en los hombres. Entonces, el analizar realmente qué es lo que esperas tú de un encuentro sexual y que aceptes cuáles son tus límites, que no pasa nada por querer conocer un poco más o por esperar tener algo más de relación. Ni siquiera tienes por qué esperar que sea tu pareja, a lo mejor no quieres pareja o esa persona no te gusta tanto como para que sea tu pareja, pero te apetece relacionarte, te apetece tomarte algo, te apetece conocerla un poco más, te apetece aunque sea recibir al día siguiente un mensaje de oye, me lo he pasado muy bien, ha sido un placer conocerte, espero que te vaya muy bien en la vida, ¿no? Y fíjate, es una despedida preciosa en la que nos hemos querido durante un rato y luego separamos nuestros caminos y uh puede ser -huh, una buena forma, ¿no? También. Entonces, uh -huh, ojo, sobre todo de verdad, aceptar cuáles son mis límites, que parece que a día de hoy todos tenemos que, bueno, tener sexo esporádico y sin compromiso y que sea solo sexo. Pues a lo mejor no, o sea, es que no hace falta. No eres más guay ni mejor por aceptar este tipo de encuentros sexuales, ni siquiera por buscarlos o por tenerlos. uh Y que no -huh. nos extrañemos si luego no nos gustan o no nos dejan
la sensación de satisfacción que nos gustaría. Claro, es que, bueno, somos Ujú. personas, no somos un saco de carne que se mete en la cama con otra persona. Claro, hay sentimientos, hay emociones, hay vínculo, hay comunicación. Es que todo eso está implícito en la sexualidad, porque mucha gente asocia sexualidad con genitalidad, que ya lo has aclarado. Y sexualidad es comunicación. Y siempre se comunica, aún con los silencios se comunica. Exacto. Y me gustaría, Ana, que desde toda esa experiencia profesional que tienes, la sabiduría en cuanto a la temática de la sexualidad, ¿qué pudieras tú darle como herramientas o estrategias a la mujer, empezando con las chicas, para mejorar su erótica y poder disfrutar de su sexualidad? Bueno, primero la aceptación del propio cuerpo, el conocerse a Ujú, sí mismas, el conocer sus genitales, el mirarse los genitales como un espejo. Me parece una ujú, cosa como súper básica que muchas veces no hacemos. Y el empezar por aprender a cuidarse, a dedicarse tiempo para sí mismas, a descansar, a conocer sus necesidades y luego ya si quieren aprender a estimularse el cuerpo. Ya no solo los genitales, sino acariciarse el pecho, acariciarse las piernas, acariciarse el vientre. Eh, yo creo que eso es súper importante aprenderlo y que sean curiosas, ¿no? Que despierten su curiosidad, que se metan en internet, que vean vídeos, que consulten con profesionales, que lean libros, bueno, todo esto, que busquen cosas de calidad, ¿no? Con cierto rigor ujú, científico, por favor, que internet también es una mala fuente de información, ujú. pero que despierten un poquito su curiosidad y que indaguen. Yo creo que eso también es una buena manera, ¿no? De despertar la sexualidad y de vivir una buena vida erótica. Ujú. Y con respecto a los chicos, ¿qué pudieses tú sugerirles para mejorar su sexualidad y su propia erótica? Pues la verdad es que lo mismo, tampoco diferenciaría mucho con ellos. No, no somos tan distintos, ellos tienen también las mismas presiones que tenemos Ujú, nosotras, entonces ellos también que se conozcan de un modo distinto, que se cuiden, que respeten sus límites, que curioseen, que vean otras ujú, formas de vivir la sexualidad, ¿no? Porque hay también un prejuicio muy extendido, un mito, ¿no? De que no es que la mujer, su sexualidad es mucho más rica y mucho más amplia y con muchas más ujú, posibilidades, porque podéis ser multiorgásmicas. Los hombres también. Lo que pasa es que no ujú, saben cómo y se puede hacer y es mucho más fácil de lo que creen, ¿no? Entonces, que no se restrinjan a tener orgasmos siempre de una manera o a masturbarse siempre de una manera, que es que hay un abanico tremendo, que el ujú, pene es solo una fuente de placer de su cuerpo, que hay otras zonas erógenas de su cuerpo que ni se imagina, ¿no? Yo ahora, por ujú, ejemplo, he estado trabajando con un hombre que, bueno, venía a mi consulta por otros motivos, pero este chico, una de las cosas que hicimos es que aprendió a estimularse los testículos y ahora lo disfruta muchísimo más que estimulándose el pene. Y de esa forma ha ujú, conseguido tener orgasmos fantásticos, tener orgasmos con eyaculación, sin eyaculación, varios orgasmos ujú, en un mismo encuentro sexual, es decir, que ha ampliado muchísimo la variedad. El hecho de que ujú, hayamos aprendido a masturbarnos de una manera no significa que la tengamos que mantener para el resto de nuestra vida necesariamente, claro. si no queremos, ¿no? Podemos aprender de otras formas. Entonces, Ujú, ojo, que hay muchísimo abanico más de cosas que podemos hacer, tanto hombres como mujeres, y que lo podemos investigar si nos apetece. Que no nos apetece, pues que nos quedemos con lo que tenemos y tan a gusto. ujú. Pero que si nos apetece investigar, de verdad que hay un mundo de posibilidades que ni nos imaginamos que existen. O sea que ahí es despertar la creatividad, también la creatividad en cuanto a la sexualidad y en cuanto al placer, en solitario o en pareja, porque ambas opciones son válidas. Y en cuanto un poco a los mitos y las realidades que hay en cuanto a la sexualidad y en cuanto al sexo, me gustaría preguntarte, Ana, ¿es benéfica o es perjudicial la masturbación? Porque ya ves casi siempre como dicen, no, es que estarse masturbando en exceso te va a hacer perder energía, te vas a desgastar, eso es patológico. Hasta he llegado a escuchar chicos que me preguntan en la consulta, adolescentes, porque ahora trabajo en el área de pediatría, y entonces que si masturbarse le genera convulsiones. Entonces, son preguntas que muchas veces o adolescentes o incluso ya adultos dicen, bueno, ¿qué tan perjudicial o qué tan benéfica puede ser la masturbación para la sexualidad? Bueno, para todo el mundo, tanto para niños como para Claro. adolescentes como para adultos, la masturbación puede tener un montón de beneficios, es tremendamente beneficiosa, porque si lo pasas bien, pasas un rato contigo mismo, disfrutas, tienes orgasmos, se liberan endorfinas, es decir, oxitocina, Ujú, todos son beneficios. Cuando la masturbación puede convertirse en un riesgo, por ejemplo, si te haces daño.
Si lo haces con mucha fuerza o utilizas objetos que puedan herir tu cuerpo, puede ser dañino. ¿Cuándo más puede ser dañino? Cuando dejas de lado tu vida para masturbarte, por ejemplo, si no vas a trabajar. O si dejas de ver a tu pareja o de ver a tus amistades, a tus familiares, o si se te va una cantidad que no te puedes permitir de dinero, por ejemplo, consumiendo pornografía o en páginas ¿no? que sean de pago y que las que inviertas mucho dinero, ahí es cuando se puede convertir en un problema. O cuando no puedes dejar de pensar en ello, o cuando tú te sientes mal por ello, o tienes pérdida de sensación de control al respecto de cuándo te masturbas o cuándo no. Ahí es cuando puede ser perjudicial. En el resto de los casos es perfectamente beneficioso, o sea, es hasta recomendable. O sea que... Claro, porque muchas veces ya se hace adictivo, entonces ahí el exceso ya o la falta de control, como bien dices, pues es lo que da la connotación de patológico. Incluso también se ven los niños, porque lo has mencionado y es muy importante, que es lo que le explico yo a los padres, cuando, ay doctora, es que está empezándose a tocar, es que se toca todo el tiempo, o es que le digo, bueno, es que está descubriendo el placer, sus zonas erógenas y es perfectamente natural, es una etapa. Entonces, si desde ahí se estigmatiza, desde ahí se les prohíbe, es como que ya culturalmente lo que ya tú has tocado, que resulta importante, son como esos diques o esa prohibición de que eso no se debe hacer o no te toques, y también asociado a la vergüenza de su propio cuerpo. Entonces, estos aspectos que nos has venido diciendo, pues van ampliando los horizontes en cuanto a la educación sexual. Y otro mito, que creo que ya tú lo has mencionado, pero me gustaría que quedara claro para la audiencia, es que siempre una relación sexual debe terminar con penetración y con orgasmo. Es decir, se tiene que penetrar a la mujer, o en este caso al hombre, y se tiene que terminar con orgasmo. Entonces, ahí, qué tan cierto es para que le quede clara a la audiencia si eso es mito o es una realidad? Pues nada, es mito al 100%. Sí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que culturalmente hemos aprendido que una relación sexual completa es la que tiene que ver con la que hay penetración y que hay orgasmo, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en términos de virginidad, cuando se habla de virginidad es cuando has tenido relaciones sexuales con penetración vaginal. ¿No? Si puedes haber hecho de todo más, puedes haber tenido sexo oral, puedes haber tenido masturbación, incluso penetración vaginal, pero si no has tenido penetración anal, perdón, si no has tenido penetración vaginal, sigues siendo virgen, ¿no? O sea, la cultura llega hasta ese punto. Y en términos de orgasmo, incluso el lenguaje es muy claro, ¿no? Hablamos de has acabado o has terminado, y si no, es que te has quedado a medias. O sea, que el lenguaje es tremendamente potente en eso. Pero es que un encuentro sexual es igualmente válido y legítimo y completo, con orgasmo, sin orgasmo, con penetración o sin penetración, y es importante tenerlo en cuenta. Claro. Incluso, fíjate, hay veces que la comunidad médica todavía no está muy formada al respecto. Por ejemplo, cuando vas al ginecólogo y te preguntan, ¿no tienes relaciones sexuales? Y, por ejemplo, una mujer lesbiana que solo se acuesta con mujeres, y la ginecóloga entra en colapso cuando la explora y a lo mejor el himen está intacto y no sabe ni qué tipo de análisis, por ejemplo, de infecciones de transmisión sexual le tiene que hacer, porque no distingue las de los hombres, de las mujeres, de las relaciones heterosexuales, de las relaciones homosexuales, ¿no? Que incluso hasta la comunidad médica o incluso a nivel legal no se entienden eso, ¿no? En términos de violación o de abuso, también el que haya penetración o tal, distingue, ¿no? Todo esto. Entonces, ojo, también que tiene muchísimas implicaciones por todos lados, pero claro. No hace falta. Muy bien. Y me gustaría, Ana, que nos dijeses desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles consideras tú que serían los pilares fundamentales o las claves más importantes para amarse y ser feliz? Ya nos has mencionado la aceptación y muchos otros aspectos con respecto al amor, en relación al amor propio, pero ¿hay alguna otra clave que tú le puedas orientar a la audiencia que nos está escuchando a este respecto? Bueno, yo le diría la aceptación, probablemente también el autoconocimiento, y a partir de ahí, pues el poner límites, el satisfacer tus necesidades, el pensar en ti mismo. Yo soy muy también de hablar del egoísmo. Yo creo que el egoísmo es fundamental. Siempre nos dicen que está malo ser egoístas. Y además, nosotros vivimos en unos países, ¿no?, con una moral judía cristiana bastante importante. Siempre nos han dicho que está mal ser egoísta, que hay que pensar primero en los demás y luego ya pensar en uno mismo, y si no, es que somos malas personas. No, vamos a ver. Podemos ser egoístas, ¿no?
soy muy, muy fan de utilizar el término egoísmo positivo, que es lo mismo que el egoísmo, solo que le ponemos la palabra positivo después para que nos suene un poco mejor, pero es lo mismo, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Y cuando eres egoísta, pones de manera prioritaria tus necesidades, pero eso no significa que no puedas cuidar de los demás. Es que cuidas para un fin, para que luego te vaya a repercutir en ti. Por ejemplo, si tú tienes una pareja, ¿para qué cuidas a tu pareja? ¿Para qué le preparas el desayuno? ¿Para qué le haces un regalo? ¿Para qué le mandas un mensaje a mediodía para ver qué tal está? ¿Para que sea feliz por su cuenta y ya está? No, para que te quiera, para que te dé un beso cuando llegue a casa, para que quiera seguir estando contigo, ¿no? Es decir, para que sea feliz, claro, pero para que sea feliz y esté conmigo. Si va a ser feliz por su cuenta, pues yo me ahorro todo el esfuerzo, ¿no? Es así. No significa que yo no disfrute de prepararle el desayuno o de cuidarle. Claro, por supuesto, lo tengo que hacer disfrutando. En el sexo igual. ¿Yo para qué masturbo a mi pareja o para qué le hago sexo oral? ¿Para que sea feliz por su cuenta y ya está? No, porque yo me estoy excitando haciéndolo, porque yo me estoy poniendo cachonda, porque yo estoy disfrutando con ello. Para eso lo hago. Si yo no me lo estoy pasando bien haciéndole nada a mi pareja, no tiene ningún sentido que lo siga haciendo. O sea, Claro. entonces yo creo que el egoísmo positivo es súper importante para disfrutar, ¿no? Y para aumentar ese amor propio. Y ahí justamente tocaste un aspecto muy importante con respecto a la sexualidad también, que es no responsabilizar quizá al otro de mi placer, sino que está el placer en mí y que yo estoy disfrutando, haciéndote disfrutar a ti. No es como disfrutas tú y yo pues a lo mejor ni me gusta, ni quiero, ni la estoy pasando bien, sino que disfruto disfrutándote y disfrutándome al mismo tiempo. O sea, pero empieza en mí. Y esto que dices tú también con respecto al egoísmo es así. O sea, es quizá recordando la premisa que con otros expertos hemos tocado cuando se habla del amor a sí mismo y que menciona este avatar Jesús cuando dice, ama al otro como a ti, pero siempre remite al amor propio, porque si yo no me amo y estoy carente de amor, pues ¿desde dónde voy a relacionarme con el otro? Desde la carencia. Pero si hay completud y si hay armonía y hay amor propio, pues voy a dar lo mejor de mí a los demás. Entonces ahí yo también estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a ese egoísmo positivo. Y tú le pones el apellido y me parece también que está muy bien. Y para finalizar ya con broche de oro, querida Ana, porque hemos estado hablando, el tiempo se ha pasado volando, hablando de esta temática que es apasionante y es muy necesaria, que nos dejaras con 3 acciones que consideres tú importantes para que desde ya, tanto chicos como chicas, emprendan su camino hacia el disfrute o hacia vivir una sexualidad enriquecedora, placentera y responsable. ¿Cuáles serían esas 3 acciones? 3 acciones. Aceptarse, conocerse y ser egoístas. Yo creo que sería el resumen de las 3. De todo lo Muy que hemos bien, hablado, yo creo que sería claro. el resumen de todo. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por todo este contenido que nos has regalado el día de hoy, por haber compartido tu experiencia, tu sabiduría en esta temática, que vuelvo y repito, es muy importante la educación sexual. Ana ya nos ha desmitificado muchos mitos y ha compartido con nosotros su experiencia como experta en sexualidad. Entonces, te agradezco mucho, Ana, tu disposición. Sé que tenías muchísima dificultad por tu consulta, por tu trabajo, por tus compromisos para estar el día de hoy. Entonces, aprovecho para agradecértelo y que la audiencia sepa que realmente pues tuvimos que hacer no sé cuántos encuentros y cuántos intercambios para que pudieras abrirnos este espacio, así que te lo agradezco mucho. Y te doy, Gracias por tu paciencia también. y te dejo para que te despidas de la audiencia y vayamos cerrando la ponencia del día de hoy. Nada, un placer de verdad estar aquí. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis podido sacar al menos un par de cositas que os sirvan para vuestra vida diaria, para mejorar vuestra vida sexual. Y bueno, que estoy aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias, Ana. Y de la misma forma, te agradezco a ti que has estado atento, que has estado atenta hasta el final, escuchando esta disertación y la ponencia que hemos ido desarrollando el día de hoy de la mano de Ana Lombardía. Y te recuerdo que estás viendo esta página dentro de la escuela virtual que tiene de experta en mi escuela Ana y que aquí abajo vas a encontrar los enlaces directos a su página web y todos los iconos a sus redes sociales de la misma forma para que conozcan y amplíen su biografía.
Existe un material enorme dentro de su página web, hay mucho en su blog, hay muchos artículos que seguramente les darán muchísima luz y van a ampliar mucho más la temática de la educación sexual, la afectividad y el amor propio. Y como siempre, les invito a la próxima ponencia, no sin antes dejarles el mensaje que siempre les regalo al finalizar la ponencia: decídete amarte para ser feliz y conquista tu vida. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.